Bienvenidos a todos a este espacio donde las palabras cobran vida. Si eres un amante de las historias clásicas y fascinantes, este es el lugar perfecto para ti. Antes de sumergirnos en la narración, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguna de nuestras futuras lecturas. Hoy les traemos una historia de misterio, moralidad y amor imposible, escrita por el gran Ambrose Bierce, El monje y la hija del verdugo. Esta obra, que mezcla el gótico con lo filosófico, nos lleva a la Edad Media, donde un joven monje se enfrenta a la tentación, el deber y el destino al conocer a Benedicta, la hija del temido verdugo del pueblo. Un amor prohibido, un dilema moral y una tragedia que se desarrolla a través de sus páginas. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, los invitamos a acompañarnos en esta historia, llena de intriga y reflexión. Comencemos. Capítulo 1. El monje y la joven. En la penumbra de la abadía, el joven monje Ambrosius caminaba por los pasillos silenciosos, sus pasos resonando suavemente en las paredes de piedra que parecían absorber todo sonido. Era un monje devoto, fiel a sus votos y a la vida que había elegido. Pero incluso la más sólida de las creencias puede ser sacudida por la fuerza incontrolable de los deseos humanos. Ambrosius había nacido en una familia humilde, pero desde temprana edad había sido atraído por la vida monástica, buscando encontrar en la quietud de la abadía una paz que el mundo exterior nunca le ofreció. Sin embargo, en los últimos días, una extraña sensación había invadido su corazón. Algo, o mejor dicho, alguien, había empezado a perturbar la serenidad que tanto valoraba. Una tarde, mientras se dirigía a la iglesia para rezar las vísperas, Ambrosius vio a una joven de rostro angelical, que caminaba con una gracia inusitada por el jardín del monasterio. Su figura era delicada y sus cabellos, dorados como el sol de la tarde, se movían suavemente con el viento. Era Benedicta, la hija del verdugo del pueblo. Ambrosius había escuchado hablar de ella, pero nunca antes la había visto tan de cerca. Benedicta, con su porte distinguido, parecía fuera de lugar en aquel jardín de la abadía, donde las sombras del silencio se mezclaban con los ecos de los rezos. El hecho de que ella fuera la hija del verdugo, un hombre temido y despreciado por la comunidad, la había convertido en una figura marginal, alguien con quien la gente evitaba relacionarse. Sin embargo, su belleza parecía desafiar la sombría reputación de su padre. Los ojos de Ambrosius se encontraron con los de ella por un instante, y en ese fugaz intercambio, algo indescriptible ocurrió en su interior. Un sentimiento tan puro como condenatorio comenzó a apoderarse de su alma. La joven lo observó, pero rápidamente apartó la vista, consciente de la mirada de juicio que constantemente debía soportar. El peso del linaje de su padre la hacía sentir como una sombra en la sociedad, aislada y desprovista de amor. Aunque ambos se conocían solo de nombre, el destino ya había comenzado a trazar una línea invisible que los conectaba. Ambrosius sintió algo en su pecho, una presión ligera, como si la juventud y la ternura de Benedicta lo hubieran tocado de una manera que ni él mismo podía comprender. La atracción fue inmediata, pero también imposible. ¿Cómo podría un hombre de fe, un hombre que había renunciado a los placeres del mundo, ser cautivado por alguien tan fuera de su alcance? En ese momento, Ambrosius trató de ignorar la sensación extraña que lo invadía. Se apresuró a entrar en la iglesia, donde el eco de las oraciones lo aguardaba. Sin embargo, la imagen de Benedicta, con sus ojos llenos de tristeza y la elegancia que ocultaba una vida de sufrimiento, no desapareció de su mente. Esa noche, mientras se arrodillaba en su celda para rezar, las palabras del Padre Superior resonaron en su cabeza: «Mantente alejado de las tentaciones del mundo, hijo mío. Son un veneno que corrompe hasta las almas más puras». Ambrosius, sin embargo, no podía evitar preguntarse si había algo más en Benedicta que lo que los demás veían. ¿Era posible que en el corazón de esa joven hubiera algo más que la sombra del verdugo? ¿Podría la pureza de su alma superar el destino que le había sido impuesto al nacer? Así comenzó la lucha interna de Ambrosius, una batalla silenciosa que crecería con cada encuentro furtivo con Benedicta, quien, a pesar de su situación, poseía una dulzura que parecía desafiar el destino y el odio de la comunidad. La historia apenas comenzaba, pero ambos sabían que sus caminos se cruzarían de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Este primer capítulo establece la base del conflicto principal: la atracción entre Ambrosius, el monje, y Benedicta, la hija del verdugo. A lo largo de los siguientes capítulos, la relación entre ellos se desarrollará, enfrentándose a dilemas morales, sociales y espirituales.
Capítulo 2. La condena del alma. Los días que siguieron al encuentro con Benedicta fueron largos y pesados para Ambrosius. La paz que había buscado en los rezos y en las rutinas diarias de la abadía parecía haberse desvanecido, reemplazada por una sensación de inquietud que lo atormentaba. En el silencio de su celda, cuando la oscuridad envolvía su mente, los recuerdos de su encuentro con Benedicta se repetían como una canción triste, imposible de borrar. Había algo en sus ojos, en la melancolía que reflejaba su mirada, que calaba profundamente en su alma. Benedicta, la hija del verdugo, con su rostro sereno y su presencia frágil, parecía estar marcada por una sombra que no le pertenecía. La gente la temía por su linaje, pero Ambrosius veía más allá de las etiquetas. No podía evitar pensar en la injusticia de su destino. La sociedad la había condenado antes de conocerla, simplemente por ser quien era. Ambrosius había hecho votos de castidad, obediencia y pobreza, y se consideraba un hombre fiel a su fe. Sin embargo, las emociones que despertaba Benedicta en él eran poderosas y contradictorias. En su corazón, una guerra silenciosa comenzaba a librarse. Por un lado, estaba la pureza de su voto, la dedicación a Dios y la vida monástica. Por el otro, la atracción por Benedicta, una joven que, a pesar de su reputación, parecía ser la encarnación de todo lo que él deseaba. Una mujer llena de misterio, belleza y, sobre todo, dolor. Ambrosius caminaba por los pasillos de la abadía, su mente sumida en pensamientos turbulentos. Los demás monjes pasaban junto a él sin notar la tormenta interna que lo devoraba. A veces, se detenía en el umbral de la iglesia y miraba el altar, buscando consuelo en las antiguas figuras de los santos, pero ni siquiera las estatuas de piedra parecían capaces de aliviar su agitación. Una tarde, mientras se encontraba en el jardín, meditaba sobre las palabras de su superior, el padre Bartolomé. Este viejo monje, conocido por su sabiduría y rigidez, siempre había sido una figura de autoridad para Ambrosius. «Recuerda, hijo mío», le había dicho en una ocasión, «que el corazón humano es débil. Puede desviarse fácilmente del camino de la virtud. La tentación está en todas partes, y los hombres de fe como nosotros debemos resistirla con todas nuestras fuerzas». Ambrosius pensó en esas palabras mientras paseaba por el jardín, donde las flores morían lentamente con el invierno que se acercaba. Qué tan débil era su fe. Y qué tan grande era la tentación que sentía por Benedicta. Cada vez que se encontraba con ella, aunque fuera en los pasillos o en el patio del monasterio, su corazón latía con más fuerza. Ella parecía inalcanzable, pero al mismo tiempo, había algo en su mirada que lo llamaba, que lo invitaba a cruzar las barreras impuestas por su vida monástica. A lo lejos, vio a Benedicta nuevamente, esta vez caminando por el sendero hacia el pequeño huerto del monasterio. Ella no lo vio, pero Ambrosius sintió que su destino estaba de nuevo a punto de entrelazarse con el suyo. Se acercó a ella lentamente, sin saber si debía o no hablarle. Sabía que la sociedad había dejado clara su condena hacia la hija del verdugo, pero él no podía dejar de sentir que había algo más en ella, algo que escapaba a la condena pública. Benedicta, al verlo aproximarse, se detuvo un momento, como si intuviera la tormenta que se desataba en su interior. «Padre Ambrosius», dijo con voz suave, «no esperaba verlo aquí. ¿Acaso está buscando algo?» Ambrosius se detuvo frente a ella, incapaz de mirar sus ojos directamente. «No, no es nada, Benedicta», respondió con una sonrisa nerviosa. Solo pensaba en la estación del año. El invierno se acerca rápidamente. Benedicta asintió, pero su expresión mostraba que sabía que algo más estaba pasando en la mente del joven monje. «¿Qué pasa, padre? ¿Está usted bien? Hace días que le veo preocupado». Ambrosius dudó un instant. Las palabras de consuelo que había planeado no llegaron. En lugar de eso, una ola de emoción lo envolvió, y en un impulso irreflexivo, dijo, «A veces me pregunto cómo puedes soportar el peso de ser quien eres. La hija del verdugo, muchos te miran con desdén, y sin embargo, tu alma parece tan pura como la de cualquiera aquí». Benedicta lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y tristeza. «La pureza es algo que me han arrebatado, padre. No soy más que lo que mi linaje me ha permitido ser. El desprecio de la gente es algo con lo que nací, y no tengo poder para cambiarlo. Solo soy un reflejo de lo que el mundo ha decidido que soy». Ambrosius se sintió avergonzado de sus palabras. No había entendido la profundidad de su sufrimiento, no hasta ese momento.
La condena que ella sentía no era solo externa, sino interna también. No solo la sociedad la había etiquetado, sino que ella misma se sentía atrapada en su destino. Lo siento, murmuró Ambrosius. No quería hacerle sentir peor. No lo ha hecho, padre, respondió Benedicta, con una suavidad que sorprendió a Ambrosius. Nunca se lo he contado a nadie. Nadie lo comprende. Aquel encuentro terminó en silencio. Ambos sabían que no podían seguir por el mismo camino sin que algo cambiara. La conversación fue breve, pero suficiente para que Ambrosius comprendiera que su atracción por Benedicta no solo se debía a su belleza, sino a la compasión que despertaba en él. Pero también entendió que, por más que lo deseara, su lugar estaba en la abadía, y su deber era a Dios y a su fe, no a una joven marcada por el destino. Esa noche, mientras se arrodillaba en su celda, Ambrosius sintió la carga de sus votos más pesada que nunca. La condena de su alma, atormentada por el deseo y la compasión, parecía no tener fin. ¿Cómo podría continuar en su camino sin desviar su mirada hacia la joven que lo había tocado tan profundamente? Este capítulo profundiza en la lucha interna de Ambrosius y en el sufrimiento de Benedicta. Ambos personajes enfrentan un destino impuesto que los separa, pero al mismo tiempo, sus corazones comienzan a entrelazarse en una conexión que desafía las normas de su tiempo. Capítulo 3. La tentación y el consejo del padre Bartolomé. Ambrosius no encontraba paz. Cada día que pasaba en la abadía, su mente se alejaba más de las enseñanzas que había jurado seguir. Benedicta ocupaba cada pensamiento, cada oración. La figura de la joven no desaparecía de su mente, incluso cuando intentaba concentrarse en los rituales y tareas diarias. Cada vez que la veía, algo dentro de él se agitaba. Y aunque trataba de racionalizar sus sentimientos como una simple tentación, algo en su corazón le decía que lo que sentía era mucho más profundo, más complejo, que cualquier simple deseo mundano. Una tarde, mientras se encontraba en la sala de la biblioteca, Ambrosius buscaba consuelo en los textos antiguos. Pero ni las palabras de los padres fundadores, ni las oraciones sagradas, parecían calmar la tormenta que lo atormentaba. El silencio del lugar, usualmente tan reconfortante, solo parecía profundizar su angustia. Con cada página que pasaba, su mente volaba hacia Benedicta. Fue entonces cuando el sonido de pasos interrumpió su concentración. El padre Bartolomé, de rostro severo y ojos penetrantes, se acercó con paso firme. Era el superior de la abadía y también la figura más respetada por todos los monjes, un hombre cuya presencia imponía tanto respeto como temor. Ambrosius, dijo el padre Bartolomé con voz grave, he notado que has estado distraído últimamente. Los rezos y las tareas no parecen ocupar tu mente como antes. ¿Te sucede algo? Ambrosius sintió una punzada en el pecho. Sabía que no podía ocultar su malestar por mucho tiempo. El padre Bartolomé lo conocía bien. Su mirada era aguda y comprendía las luchas internas de cada uno de sus monjes. Sin embargo, hablar de Benedicta era algo que no podía hacer, al menos no de manera directa. Es nada, padre, respondió Ambrosius, tratando de esconder su tormento. Solo un momento de duda. He estado reflexionando sobre mis votos. El padre Bartolomé frunció el ceño, reconociendo que algo más estaba sucediendo. Se acercó y puso una mano sobre el hombro de Ambrosius, una acción que, aunque amable, tenía un aire de autoridad incuestionable. Ambrosius, comenzó el padre, su voz ahora más suave pero llena de sabiduría, la duda es natural. Todos los hombres de fe la enfrentan en algún momento. Pero es en esos momentos cuando más debemos aferrarnos a nuestros principios. La tentación es lo que más nos aparta de Dios. Y debo advertirte, hijo mío, que es muy fácil perderse en los placeres mundanos, incluso cuando nuestra intención es pura. Ambrosius sintió una presión creciente en su pecho, como si esas palabras lo estuvieran abrazando con una mezcla de consuelo y condena. No sabía si podía continuar ocultando su lucha interna, pero aún así se esforzó por no revelar la verdad detrás de su tormento. ¿Qué debo hacer, padre?, preguntó con voz temblorosa, sin saber si estaba buscando consuelo o una solución a su dilema. El padre Bartolomé lo miró fijamente, sus ojos mostrando una mezcla de comprensión y preocupación. Lo primero que debes hacer, Ambrosius, es recordar tu propósito aquí. Has elegido esta vida, no para buscar placer ni consuelo mundano, sino para servir a Dios. Y servir a Dios implica sacrificio.
Cada vez que una tentación se cruce en tu camino, recuerda que es solo un obstáculo, una prueba para fortalecer tu alma. No dejes que los deseos carnosos nublen tu camino. Ambrosius asintió, pero en el fondo sabía que esas palabras no eran suficientes para calmar su tormenta interna. El padre Bartolomé había hablado con la sabiduría de años de experiencia, pero no podía comprender completamente lo que él sentía por Benedicta. No podía entender lo que sucedía en su corazón. Eres un buen monje, Ambrosius, continuó el padre, pero incluso los mejores entre nosotros son vulnerables a la tentación. No te avergüences de tu lucha, pero no dejes que te domine. Acude a la oración y a la penitencia si lo necesitas. No hay mayor consuelo que la gracia de Dios. Sí, padre, respondió Ambrosius, pero sus palabras sonaban vacías, como un eco lejano. Sabía que lo que el padre le decía era sabio, pero también sabía que la tentación que sentía no podía ser extinguida solo con oraciones. Algo dentro de él lo atraía hacia Benedicta de una manera que desbordaba la razón. Y mientras el padre Bartolomé lo miraba con una mezcla de afecto y vigilancia, Ambrosius sentía que el abismo entre sus sentimientos y su vida monástica se hacía más profundo cada día. Después de una breve pausa, el padre Bartolomé se retiró, dejándole con sus pensamientos. Recuerda, hijo mío, dijo antes de irse, que la verdadera fe se pone a prueba en los momentos más oscuros. Que tu fe sea más fuerte que la tentación que te acecha. Ambrosius permaneció en silencio, mirando al suelo, mientras el eco de las palabras del padre Bartolomé resonaba en su mente. ¿Podría realmente resistir esta tentación? ¿O sería su alma condenada por algo tan humano como el amor? La batalla dentro de él no había hecho más que comenzar. Esa noche, mientras se arrodillaba en su celda para rezar, Ambrosius se dio cuenta de que las palabras del padre Bartolomé no habían calmado sus dudas. En cambio, la conversación había servido para profundizar su angustia. ¿Era posible que su fe fuera tan frágil? ¿Qué haría si no podía escapar de la fuerza de sus sentimientos por Benedicta? Las preguntas quedaban suspendidas en el aire, sin respuesta. Pero una cosa era cierta: Ambrosius no podría seguir ignorando lo que sentía por ella. La tentación, como había dicho el padre, estaba en todas partes, y su alma se encontraba a la merced de una batalla que aún no sabía cómo librar. Este capítulo se centra en la profundización de la lucha interna de Ambrosius, quien comienza a cuestionarse si su fe es lo suficientemente fuerte para resistir las emociones que siente por Benedicta. La intervención del padre Bartolomé resalta la tensión entre la vida monástica y los deseos humanos, mientras Ambrosius se enfrenta a su propio dilema moral. Capítulo 4. La tormenta interior. La vida en la abadía, que antes le parecía tranquila y estable, ahora se volvía una prisión. Ambrosius no encontraba consuelo en la oración ni en el trabajo diario. Cada rincón de la abadía parecía estar lleno de ecos de su tormento interior. La figura de Benedicta, tan próxima a él en espíritu y tan distante en realidad, lo perseguía en sus pensamientos como una sombra ineludible. Sabía que su devoción hacia ella era peligrosa, que su mente y su alma deberían estar consagradas a Dios, pero cada día se sentía más distante de su propósito original. Una tarde, mientras paseaba por el jardín de la abadía, la brisa fresca acariciaba su rostro, pero nada parecía calmar la agitación en su corazón. Los árboles, que antes representaban para la paz y la serenidad, ahora solo parecían susurrar en sus oídos las tentaciones que no podía dominar. De repente, vio a Benedicta a lo lejos. Su figura se movía entre los árboles, ligera y serena, como una aparición etérea. En ese momento, todo su cuerpo se tensó y su alma pareció luchar contra algo que no podía controlar. Benedicta no lo vio, pero Ambrosius sintió que el mundo entero se desvanecía en ese instante. Solo ella existía. Con cada paso que ella daba, un fuego interno se encendía en su pecho. Un deseo tan intenso como el dolor mismo lo invadió, y por un momento, pensó en acercarse a ella, hablarle, confesarse. Sin embargo, la razón luchaba dentro de él, y la voz de su conciencia, recordándole el voto que había hecho, lo frenaba. Pero en ese momento, algo cambió en su interior. Ambrosius no podía soportar más el peso de sus sentimientos, y el impulso de acercarse a ella fue más fuerte que su voluntad. Sin pensar en las consecuencias, cruzó el jardín rápidamente y se detuvo justo frente a ella. Benedicta lo miró con sorpresa, pero su expresión, lejos de ser de repulsión, mostró una cierta curiosidad. Ambrosius, dijo ella suavemente,
su voz como el susurro de la brisa que se deslizaba entre las hojas. ¿Qué te trae hasta aquí? Ambrosius estaba sin palabras. Su mente, que antes había estado llena de resoluciones y promesas de mantenerse alejado, ahora estaba vacía. No sabía qué decir. Solo miró sus ojos, esos ojos que lo habían obsesionado durante tanto tiempo, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Te he estado buscando, murmuró finalmente, aunque no sabía si sus palabras eran las correctas. Benedicta frunció el ceño, sin entender por completo. Amy. ¿Por qué? La pregunta la hizo volver a la realidad, y Ambrosius dio un paso atrás, como si la distancia entre ellos pudiera calmar el tumulto que sentía. No debía haber dicho eso. Lo siento. Y comenzó a dar la vuelta para irse, pero Benedicta lo detuvo con un gesto suave. No te vayas, dijo ella, su voz llena de una extraña mezcla de preocupación y algo más, algo que Ambrosius no lograba identificar. ¿Por qué pareces tan perturbado? Pareces como si estuvieras huyendo de algo. Ambrosius se quedó quieto, su mente luchando contra el deseo de confesarse, pero también sabía que esa confesión podría destruir todo lo que había trabajado por construir. Su voto, su fe, todo lo que había hecho hasta ese momento se desmoronaría si lo dejaba salir. Es solo que, no sé qué hacer, finalmente admitió, mirando hacia el suelo, incapaz de mantener su mirada fija en la suya. Benedicta dio un paso hacia él, sus ojos ahora más suaves. Ambrosius, ¿qué te preocupa tanto? Todos tenemos dudas. Todos nos perdemos a veces, pero debes confiar en ti mismo, en lo que eres, en lo que has elegido. Su voz, llena de empatía, tocó algo profundo dentro de Ambrosius. Las palabras de Benedicta eran como una caricia para su alma, pero al mismo tiempo, él sentía que las mismas palabras lo estaban empujando hacia el abismo. Estaba tan cerca de ella, tan cerca de ceder, que casi podía oír su corazón latir junto al de ella. No soy como tú, dijo Ambrosius, las palabras saliendo de su boca sin filtro. Mi vida está destinada a ser una vida de sacrificio, de renuncias. Pero lo que siento por ti. La voz se le quebró, y por un momento se quedó sin aliento. Benedicta lo miró fijamente, y aunque no dijo nada, había algo en su mirada que le decía que ella entendía más de lo que él esperaba. Tal vez, en algún rincón de su propio corazón, ella sentía algo similar. Pero no podía saberlo. No podía arriesgarse a preguntar. Ambrosius, dijo finalmente Benedicta, no tienes que cargar con todo esto solo. Si necesitas hablar, siempre estaré aquí. No lo olvides. El monje se sintió profundamente conmovido, pero también lleno de una tristeza que no podía expresar. Sabía que esas palabras, aunque sinceras, solo harían que la lucha fuera más difícil, que la tentación fuera más fuerte. Sus sentimientos por Benedicta no desaparecerían con simples palabras de consuelo. Y lo peor era que, en el fondo, Ambrosius sabía que no podía dejar de sentir lo que sentía, sin importar cuánto lo deseara. Con un nudo en el estómago, dio media vuelta y comenzó a alejarse de ella. El peso de sus emociones lo acompañaba como una sombra oscura. Cada paso lo alejaba de Benedicta, pero al mismo tiempo lo acercaba más a la tragedia que su propio corazón había creado. Al final, sin atreverse a mirar atrás, Ambrosius se perdió entre los pasillos de la abadía, dejando a Benedicta en el jardín, preguntándose si alguna vez se atrevería a preguntar por qué se había ido tan repentinamente. Esa noche, Ambrosius se arrodilló nuevamente frente al altar, buscando consuelo en la oración. Pero las palabras no llegaron. En su mente solo había confusión y deseo. No podía escapar de lo que sentía, ni de lo que era. Este capítulo ahonda en la interacción directa entre Ambrosius y Benedicta, donde la tentación se vuelve aún más palpable. El monje, a pesar de sus esfuerzos por mantener su voto y su fe, se enfrenta a un dilema emocional que lo consume. La lucha entre la fe y los sentimientos humanos llega a un punto crítico, marcando un giro significativo en su viaje interno. Capítulo 5. El dilema moral. La mañana siguiente a su encuentro con Benedicta fue un torbellino de emociones para Ambrosius. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, pero su luz no lograba penetrar las sombras de su mente. Desde el momento en que había dejado el jardín la noche anterior, una sensación de desasosiego había invadido su corazón, como si una cadena invisible lo atara a un destino del que no podía escapar. Ambrosius se encontraba en la capilla de la abadía, de rodillas, con las manos entrelazadas en un gesto de súplica.
La fría piedra del suelo, la luz tenue que entraba por los vitrales, todo a su alrededor parecía recordarle su voto, su propósito de vivir en la pureza y la dedicación a Dios. Pero cada vez que intentaba concentrarse en la oración, la figura de Benedicta surgía en su mente, como una sombra que no podía disipar. Sus Ojos, tan llenos de compasión, su voz, tan suave y llena de comprensión. Todo de ella lo perturbaba. La sensación de culpa se hacía cada vez más pesada, y el sentimiento de atracción hacia Benedicta parecía más una condena que una bendición. Su alma estaba atrapada entre dos mundos, el de su voto religioso y el de sus deseos humanos. En cada uno de sus pasos, el monje sentía que se deslizaba más allá del camino recto que había jurado seguir. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella?, se preguntaba mientras miraba al altar, como si allí pudiera encontrar las respuestas que tanto necesitaba. La voz de su conciencia le recordaba que debía alejarse, que el camino de la virtud era el único que le permitiría alcanzar la paz. Pero su corazón no escuchaba. Cada vez que pensaba en Benedicta, su espíritu se rebelaba, y la tentación crecía. Ambrosio sintió que el peso de la culpa lo estaba asfixiando. Cada vez que se miraba en el espejo, veía a un hombre dividido, un hombre que había hecho promesas pero que ahora sentía que las estaba quebrantando. ¿Qué significaban sus votos si no podía controlarse? ¿Qué valía su fe si sucumbía a los deseos de su carne? Durante el día, se encerró en su celda, buscando consuelo en la lectura de las Escrituras. Las palabras sagradas eran una paz momentánea, pero incluso ellas no podían apartar de su mente la imagen de Benedicta. Era como si su mente estuviera dividida entre el cielo y el infierno, entre lo que debía hacer y lo que sentía que no podía evitar hacer. La lucha interna lo consumía, y el deseo de estar cerca de ella era tan fuerte que a veces sentía que iba a perder el control. No tardó mucho en darse cuenta de que la solución a su tormento no estaba en la oración ni en el aislamiento, como había creído inicialmente. El conflicto se estaba volviendo cada vez más insostenible, y necesitaba tomar una decisión. ¿Debería confesar sus sentimientos, arriesgando todo lo que había construido? ¿O debía seguir el camino de la negación y la represión, como si nada hubiera sucedido? Una tarde, decidido a obtener alguna respuesta, Ambrosius caminó por los pasillos de la abadía. El silencio reinaba en el monasterio, solo interrumpido por el suave sonido de los pasos del monje. Sabía que no podía seguir así mucho más tiempo. Necesitaba hablar con alguien, aunque temía las consecuencias de hacerlo. En el jardín, donde todo había comenzado, encontró a Benedicta nuevamente. Ella estaba sentada en un banco, con la mirada perdida en el horizonte. Parecía tranquila, como si no estuviera preocupada por nada, pero Ambrosius sabía que algo más estaba sucediendo, que detrás de esa calma había una tormenta similar a la suya. Cuando ella lo vio acercarse, levantó la mirada, y sus ojos se encontraron. Fue un momento fugaz, pero para Ambrosius, duró una eternidad. Ambrosius, Preguntó ella con una leve sonrisa, como si no hubiera notado el sufrimiento que él llevaba dentro. El monje se detuvo frente a ella, sin saber qué decir. Las palabras se atoraban en su garganta, y por un momento, deseó poder huir, desaparecer entre las sombras del monasterio. Pero no lo hizo. Algo en su corazón lo mantuvo allí, frente a ella, deseando encontrar algún tipo de alivio. Benedicta, empezó, pero no pudo continuar. ¿Cómo decirle lo que sentía sin arruinarlo todo? Su voz tembló, y la incertidumbre lo envolvió por completo. Benedicta lo miró atentamente, como si supiera que algo le preocupaba. Se levantó lentamente del banco y se acercó un poco más a él, sin decir nada. En ese momento, Ambrosio sintió que el abismo entre ellos se cerraba, y su impulso de hablar se hacía más fuerte. Sabía que tenía que decirle lo que había en su corazón, aunque fuera lo último que hiciera. Benedicta, no puedo. Las palabras salieron con dificultad. No puedo seguir ignorando lo que siento. Estoy luchando contra algo dentro de mí, y no sé si podré resistir mucho más. Ella lo miró con una expresión que parecía comprender su dolor, pero no dijo nada al principio. En su lugar, puso una mano suavemente sobre su hombro. Ambrosius, no tienes que cargar con esto solo. A veces, nuestras almas buscan algo más allá de lo que nos hemos prometido. Pero debemos ser fuertes. La voz de Benedicta era serena, pero con una tristeza que Ambrosius nunca había escuchado antes. El monje sintió que el mundo entero se derrumbaba alrededor de él.
¿Cómo podía ella entenderlo tan bien? Su mente seguía dando vueltas, sin encontrar la salida. La culpa lo arrastraba, pero a la vez, el deseo por Benedicta lo mantenía cautivo. No sé qué hacer, Benedicta. Siento que todo lo que he sido está a punto de desmoronarse. Mi vida, mis votos, todo. Estoy atrapado entre lo que debo ser y lo que realmente soy. Benedicta lo miró con una mezcla de comprensión y compasión, pero su respuesta fue corta. Solo tú puedes encontrar la respuesta, Ambrosius. Solo tú puedes decidir si sigues el camino que has elegido, o si te permites ser humano. Con esas palabras, se alejó lentamente, dejándolo con el alma hecha pedazos. El monje se quedó allí, solo, sintiendo que las sombras lo rodeaban. Sabía que estaba al borde de algo irreversible, pero no sabía qué decisión tomar. Este capítulo profundiza en la lucha interna de Ambrosius, quien comienza a enfrentar la gravedad de sus sentimientos hacia Benedicta. La creciente tensión emocional lo lleva a un punto de crisis, donde la solución no es sencilla y la tormenta moral lo consume. El dilema de Ambrosius se vuelve cada vez más complejo, mientras la presencia de Benedicta sigue siendo una fuerza que desafía sus votos y su fe. Capítulo 6. El tormento del alma. Ambrosius se encontraba solo en su celda, la única compañía de su ser era la pesada atmósfera que lo rodeaba. Los muros de piedra del monasterio, que durante tanto tiempo le habían ofrecido consuelo, parecían ahora una cárcel. Los ecos de las oraciones diarias, la rutina monástica y las estrictas reglas que él mismo había aceptado se habían convertido en un tormento, pues cada uno de ellos lo apartaba más y más de lo que deseaba en su corazón. Esa noche, el monasterio estaba en silencio. La luz de la luna apenas entraba por la pequeña ventana de su celda, iluminando el rostro angustiado de Ambrosius. ¿Qué debía hacer? Cada vez que pensaba en Benedicta, una sensación extraña y ardiente se apoderaba de él. Ella, la hija del verdugo, su salvadora, su tentación. Todo en ella lo atraía de una manera que no podía comprender ni controlar. No podía escapar de sus pensamientos. Imaginaba su rostro, su cabello dorado y su mirada intensa, como un susurro suave que se deslizaba en su mente. ¿Cómo podría él, un hombre de Dios, sucumbir ante tales deseos? ¿Cómo podría amar a alguien como ella, una mujer que pertenecía a otro mundo, un mundo lleno de pecado y sufrimiento? Ambrosius intentó rezar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Qué sentido tenía rezar si su alma ya estaba marcada por el deseo? El alma, esa parte de su ser que había jurado mantener pura, parecía estar siendo consumida por la llama de un amor que no podía ni quería detener. A medida que su mente se debatía entre los principios de su fe y sus emociones, la lucha dentro de él se volvía más feroz. En un intento de calmar su tormento, salió a caminar por los pasillos del monasterio. Las viejas piedras bajo sus pies parecían crujir con cada paso, como si el mismo edificio compartiera su sufrimiento. La paz que siempre había encontrado en la quietud del lugar se desvanecía, reemplazada por la sensación de que algo oscuro y peligroso se cernía sobre él. Finalmente, llegó al pequeño jardín interior del monasterio. La vista del horizonte, con sus campos tranquilos bajo el cielo nocturno, lo llevó a un momento de reflexión. En la lejanía, se oían los susurros del viento, el crujido de las ramas, pero, en su mente, los susurros eran de otra índole. La voz de Benedicta resonaba, llamándolo con suavidad, como un canto lejano que se hacía cada vez más fuerte, más urgente. Ambrosius se arrodilló en la hierba húmeda, las manos entrelazadas en oración, pero sus pensamientos eran un torbellino. La pregunta que se le presentaba con cada respiración era la misma: ¿vale la pena arriesgarlo todo por un amor que sabe que no puede ser? Era imposible ignorarlo. Benedicta había entrado en su vida como un torbellino, desmoronando todo lo que él había conocido, lo que había amado. Pero lo peor de todo era que no podía desear otra cosa que estar cerca de ella. Cada encuentro con ella solo aumentaba el fuego en su interior, un fuego que sabía que podría consumirlo. La fe que lo había mantenido firme durante años parecía desmoronarse con cada pensamiento dirigido hacia ella. ¿Y si se le entregaba a sus deseos? ¿Qué ocurriría si abandonaba todo lo que conocía por el amor de Benedicta? ¿Sería feliz, o perdería su alma en el proceso? Se levantó del suelo, con la cabeza baja, y caminó de regreso a su celda, sus pasos pesados. La sensación de culpa era abrumadora. Sabía lo que debía hacer, pero el deseo le decía lo contrario.
El conflicto entre lo que su alma le pedía y lo que su corazón deseaba se había convertido en una guerra interna que amenazaba con destruirlo. Esa noche, Ambrosius no encontró consuelo en sus oraciones. En lugar de paz, solo halló la inquietud que lo había estado acechando durante tanto tiempo. No podía dormir, y cuando cerraba los ojos, era la imagen de Benedicta la que llenaba su mente, haciéndolo sentir más perdido que nunca. Los días siguientes fueron igualmente oscuros. Cada vez que veía a Benedicta, su corazón latía más rápido. Cada encuentro con ella, cada palabra que intercambiaban, parecía una prueba, una que lo arrastraba más y más al abismo de sus deseos. Ambrosius sabía que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar, pero el miedo a enfrentar las consecuencias de su elección lo paralizaba. Sabía que si cedía, su vida como monje terminaría. Y no solo eso, podría perderse a sí mismo, su fe, su dignidad. El tormento en su alma era real. Se sentía como un prisionero en su propia piel, atrapado entre dos mundos, entre lo divino y lo humano. No podía escapar de su destino, y el destino, como una sombra implacable, lo observaba. Este capítulo profundiza en el dilema interno de Ambrosius, quien se siente atrapado entre su deber religioso y su creciente atracción hacia Benedicta. La lucha en su interior se intensifica, ya que sus pensamientos y emociones lo desbordan, llevando a una crisis espiritual y personal que amenaza con desestabilizarlo. El conflicto entre el deseo y la fe se presenta como un tema central, en el que cada decisión tendrá consecuencias irreparables. Capítulo 7. La tentación y la lucha interna. Ambrosius caminaba con paso firme por los pasillos del monasterio, pero su mente no estaba allí. Estaba lejos, en otro lugar, con ella. Benedicta. Sus pensamientos lo atormentaban de una manera que nunca había experimentado antes. No podía quitarse la imagen de su rostro, su risa suave, sus ojos brillando con una intensidad que lo cegaba. Cada vez que la veía, el mundo a su alrededor desaparecía. Pero también sabía que su devoción a Dios no podía coexistir con estos sentimientos. La lucha interna lo desgarraba por dentro. Esa mañana había sido especialmente difícil. Durante la misa, mientras recitaba las oraciones, las palabras le sonaban vacías, como si no tuvieran ningún significado. Sentía que algo lo apartaba de su fe, de su vocación. No era solo una crisis de fe, era una crisis de identidad. Si el amor por Benedicta lo dominaba, ¿quién sería él entonces? ¿Sería el mismo hombre que había entrado en el monasterio años atrás? ¿O perdería su alma por completo en esta obsesión que crecía en su corazón? Con la cabeza llena de estas preguntas, Ambrosius decidió salir del monasterio por un momento. El aire fresco de la tarde le daba un pequeño respiro, pero no alcanzaba a calmar la tormenta que se desataba dentro de él. La paz que había buscado en su vida monástica parecía alejarse más y más, como una estrella que se desvanece en el horizonte. Caminó por los jardines del monasterio, buscando consuelo en la naturaleza, pero sus pensamientos seguían arrastrándolo hacia Benedicta. Él sabía que no podía continuar así, atrapado entre su vida de fe y los sentimientos prohibidos que ella despertaba en él. ¿Era posible que el amor fuera más fuerte que los votos que había hecho? ¿Qué significaba todo aquello si, al final, su corazón no podía ser sometido por su voluntad? En su mente, las palabras del abad resonaban como un eco distante. La fe debe ser inquebrantable, Ambrosius. La tentación es la prueba de tu devoción. Solo aquellos que resisten la tentación pueden alcanzar la verdadera salvación. Pero, ¿cómo resistir algo que ya se había apoderado de su alma? No era solo una tentación física, era algo más profundo. Benedicta no solo despertaba en él un deseo carnal, sino una necesidad emocional, una conexión que parecía trascender todo lo que él había conocido. Ambrosius se detuvo en seco al escuchar un sonido cercano. Allí, en el borde del jardín, estaba Benedicta. La vio de pie junto a un árbol, con la cabeza inclinada, como si estuviera pensando en algo profundo. En ese instante, el mundo parecía haberse detenido. No pudo evitar acercarse a ella, como si fuera un imán que lo atraía irremediablemente. Ambrosius, dijo ella sin voltearse, como si hubiera sentido su presencia antes de que él hablara. He is to do esperando vert. Sabía que algo te atormentaba. Ambrosius se quedó paralizado. Ella había dicho esas palabras con una tranquilidad que solo aumentó su agitación interna. ¿Cómo sabía ella que lo estaba atormentando algo?
¿Cómo podía alguien tan lleno de pureza, de fe, ser tan consciente de lo que sucedía dentro de su alma? Benedicta, yo. Su voz se ahogó, incapaz de continuar. No sabía qué decir. Las palabras parecían insignificantes frente a la magnitud de lo que sentía. Ella finalmente lo miró, y sus ojos encontraron los suyos. Era una mirada penetrante, llena de una sabiduría que parecía venir de un lugar más allá de lo terrenal. Benedicta no dijo nada más, pero en su expresión había algo que parecía decirlo todo. Lo sé, Ambrosius. Lo que sientes es real. Esa afirmación no hizo más que aumentar la confusión en su corazón. ¿Cómo podía ella saberlo? ¿Y por qué no lo rechazaba? ¿Por qué no le decía que su amor era impuro, que su deseo no era más que un pecado? Benedicta, yo. No puedo seguir con esto. Mi fe me exige que resista. Los votos que he hecho, todo lo que soy, se derrumba cuando pienso en ti. No puedo ser lo que Dios espera de mí y al mismo tiempo desearte. Ella lo miró en silencio por un momento, y luego dijo con suavidad, pero firmeza. Ambrosius, yo no soy la causa de tus dudas. Si algo te atormenta, es porque dentro de ti existe una lucha que va más allá de mí. Yo solo soy un espejo de lo que llevas dentro. Ambrosius sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Las palabras de Benedicta eran como un rayo de luz que iluminaba su tormenta interna. Yo solo soy un espejo de lo que llevas dentro. Eso lo golpeó con una claridad brutal. No era Benedicta la que lo consumía. Era su propia lucha interna, su propio deseo de ser algo más que un monje, de ser algo más que una simple sombra de su fe. Pero, ¿cómo podía reconciliar esos dos mundos? ¿Cómo podía aceptar lo que sentía sin perderse a sí mismo? Lo sé, Benedicta. Sé que lo que siento por ti no es solo deseo. Es algo más profundo. Pero si sigo este camino, lo perderé todo. Mi fe, mi propósito, mi vida, todo. Y eso me aterra. Benedicta dio un paso hacia él, y por un momento, Ambrosius pensó que ella podría tocarlo, acariciar su rostro, pero ella se detuvo justo a su lado. No lo tocó. No necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente para que Ambrosius sintiera la presión de su propia lucha interna. Ambrosius, tal vez nunca encuentres una respuesta clara a tus preguntas. Tal vez nunca sepas si lo que sientes es un pecado o una bendición. Pero lo que sí sé es que la verdad está en tu interior. Solo tú puedes decidir qué camino tomar. Las palabras de Benedicta resonaron en su mente, pero no ofrecieron la paz que él deseaba. En cambio, lo dejaron con una sensación de vacío, como si el abismo entre su vida espiritual y sus deseos humanos nunca pudiera cerrarse. ¿Qué haría ahora? ¿Se rendiría a lo que sentía, aunque eso significara perder todo lo que había construido? ¿O seguiría luchando, atrapado entre dos mundos, sin poder encontrar un equilibrio? Ambrosius se quedó allí, parado en el jardín, mientras Benedicta se alejaba lentamente, dejándolo solo con su tormento. Este capítulo explora la creciente tensión interna de Ambrosius, atrapado entre el deseo y la fe. Su encuentro con Benedicta profundiza su dilema existencial y espiritual, mientras ella actúa como un reflejo de sus propios conflictos. La lucha por encontrar su lugar entre el amor y la devoción continúa, llevándolo a un punto de quiebre donde debe tomar una decisión que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Capítulo 8. La decisión. Ambrosius despertó antes del alba, como de costumbre. El monasterio, sumido en la oscuridad, parecía callado y solemne. Solo el suave canto de los pájaros y el susurro del viento quebraban el silencio. Sin embargo, para él, aquel amanecer no traía consigo la paz que solía hallar en la quietud de las primeras horas del día. A medida que la luz tenue del sol comenzaba a filtrarse a través de las ventanas, su mente seguía atrapada en el mismo tormento. Había pasado toda la noche en vela, recorriendo sus propios pensamientos, como un mar en tempestad. Benedicta, su rostro, su presencia, seguían presentes, inquebrantables. Recordaba sus palabras, la mirada penetrante que había dirigido a su alma. Cada vez que pensaba en ella, una parte de él, un rincón de su ser, anhelaba estar cerca de ella. Pero, por otro lado, la voz de su fe, esa que le había enseñado a renunciar al mundo, a su carne, a sus deseos, le decía que su amor era una aberración, un obstáculo que debía superar. Ambrosius se levantó de la cama con lentitud, como si el peso de sus propios pensamientos lo anclara al suelo.
Sabía que la decisión que debía tomar lo marcaría para siempre. No podía seguir viviendo de esta manera, dividido, atrapado entre dos mundos que no podían coexistir en su interior. Necesitaba encontrar una resolución, un camino a seguir. Pero cada vez que intentaba encontrar una respuesta, el abismo de su propia duda se volvía más insondable. Caminó hacia la capilla, con los ojos nublados por la fatiga y la ansiedad. Allí, en la penumbra de la iglesia, se arrodilló frente al altar, buscando consuelo en las antiguas imágenes de santos que colgaban en las paredes. La luz de las velas titilaba suavemente, proyectando sombras en los altares y en las bancas de madera. Ambrosius cerró los ojos y empezó a orar, pero sus palabras no salían con la misma convicción de antes. ¿A quién se estaba dirigiendo realmente? ¿A Dios, a sí mismo, o a la imagen de su amor prohibido? Señor, ayúdame, murmuró. Te lo ruego. Si debo renunciar a todo lo que soy, que sea tu voluntad. Pero, si lo que siento por Benedicta es de ti, si no es un pecado, muéstramelo. Dame una señal. El silencio que siguió fue más profundo que nunca. No hubo respuesta. No hubo visión divina, ni una palabra que iluminara su alma atormentada. Ambrosius comenzó a dudar si realmente estaba buscando una respuesta o si, en su corazón, ya la había encontrado. El miedo lo había paralizado hasta ese momento, pero ahora, en la soledad de la capilla, algo dentro de él comenzó a despertar. Un pensamiento comenzó a tomar forma, un pensamiento tan sencillo que parecía aterrador. ¿Qué pasaría si todo lo que había creído hasta ahora era una ilusión? ¿Qué pasaría si su amor por Benedicta no fuera un obstáculo, sino una expresión natural de lo que era un ser humano? Dios no lo había creado para vivir en una celda aislado, sino para experimentar la vida en su totalidad, con todas sus complejidades y contradicciones. Tal vez su amor no era un error, sino parte del plan divino. Ambrosius se levantó lentamente, sintiendo el peso de su propia revelación. A pesar de las dudas, de las voces en su cabeza que le decían que se alejara, sentía una extraña sensación de alivio. Algo había cambiado en él. Aunque no tenía todas las respuestas, sentía que su vida no podía seguir siendo una eterna negación de sí mismo. No podría continuar siendo un hombre dividido. Al salir de la capilla, decidió que debía ver a Benedicta. No sabía si lo que sentía por ella era correcto, pero necesitaba enfrentarse a su propia verdad. Necesitaba mirarla a los ojos y ser honesto consigo mismo. Si su amor era un pecado, debía ser consciente de ello. Pero si era algo más, si era un amor verdadero, entonces debía aceptarlo, sin miedo. Caminó hacia la entrada del monasterio, el corazón latiendo con fuerza. El sol comenzaba a elevarse en el cielo, bañando el mundo exterior en una luz dorada. El aire fresco de la mañana lo llenó de energía, pero también de ansiedad. ¿Cómo reaccionaría Benedicta cuando él le hablara? ¿Lo rechazaría? ¿Lo aceptaría? El temor a la respuesta le nublaba la mente, pero algo más profundo, lo impulsaba hacia adelante. Al llegar al lugar donde siempre se encontraban, el jardín, vio a Benedicta. Estaba allí, como siempre, rodeada de flores y árboles. Pero esta vez, en lugar de estar distante, parecía estar esperando. Como si supiera que este momento llegaría. Ambrosius se acercó a ella, y antes de que pudiera decir una palabra, Benedicta habló con una calma que lo sorprendió. Ambrosius, sé lo que has estado pasando. Sé que te atormentas, que no entiendes lo que sientes. Pero no estás solo en esto. Yo también he estado luchando con mis propios sentimientos. Lo que has estado buscando en tus oraciones, lo que has estado buscando en tus votos, tal vez no sea lo que realmente necesitas. Ambrosius la miró, con la garganta cerrada por el peso de sus propias emociones. Las palabras de Benedicta resonaron en su corazón, como un eco de lo que él mismo había estado pensando. Ella lo miró fijamente, sus ojos llenos de comprensión, de una sabiduría que parecía trascender lo humano. Benedicta, dijo él, con voz temblorosa. No sé si puedo seguir así. He dedicado mi vida a Dios, a la fe, pero algo dentro de mí me dice que debo cambiar, que debo seguir otro camino. No puedo seguir negándome lo que siento. Benedicta lo miró en silencio por un momento, y luego, con suavidad, respondió. Ambrosius, lo que sientes no es un pecado. Es humano. Y si en tu corazón crees que es el momento de cambiar, de dejar atrás tus votos, entonces te apoyaré.
No puedes vivir toda tu vida reprimido, atrapado en lo que no eres. Debes encontrar tu verdad, y si eso significa caminar junto a mí, entonces caminaré contigo. Ambrosius, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia ella. El miedo ya no estaba allí. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado la paz, no en la negación de sus deseos, sino en la aceptación de su humanidad. Así, con el corazón lleno de incertidumbre pero también de esperanza, Ambrosius se preparó para dar el paso más importante de su vida. Una decisión que lo alejaría del monasterio, pero que lo acercaría a sí mismo, a Benedicta, y quizás a una verdad que hasta entonces había temido encontrar. Este capítulo se centra en la evolución de Ambrosius y su lucha por reconciliar sus deseos humanos con su vida monástica. Su decisión de confrontar sus sentimientos hacia Benedicta marca un giro decisivo en la trama, enfrentándose a las preguntas más profundas sobre la fe, el amor y el destino. Capítulo 9. El dilema. El aire estaba denso con la humedad del atardecer. El sol ya se había ocultado, dejando tras de sí una última huella de color rojo en el horizonte. Ambrosius y Benedicta se encontraban en el jardín, pero la quietud de la escena era engañosa, pues dentro de Ambrosius, una tormenta de pensamientos y sentimientos seguía rugiendo con fuerza. Habían hablado con franqueza, pero esa conversación no había hecho más que abrir nuevas heridas, nuevas dudas que antes ni siquiera había considerado. Benedicta se apartó lentamente, pero sin apartar la mirada. Era como si supiera que su presencia no era suficiente para aliviar las preguntas que tormentaban la mente de Ambrosius. Él, mientras tanto, no podía dejar de pensar en las palabras que le había dicho la joven. Lo que sientes no es un pecado, le había dicho. Aquella frase resonaba en su mente como un eco, pero, por más que lo intentaba, no podía encajarla completamente con lo que había sido su vida hasta ese momento. Había consagrado su existencia a Dios, a la fe, a la vida monástica. ¿Cómo podía dejar todo eso atrás, simplemente por una emoción tan humana como el amor? Se dirigió hacia el pequeño banco de piedra en el jardín, donde había pasado tantas tardes leyendo las escrituras o reflexionando en silencio. Sin embargo, en este momento, el libro sagrado no parecía tener las respuestas que tanto anhelaba. Sintió una pesada opresión en su pecho, y las palabras que Benedicta le había dicho seguían dándole vueltas en la cabeza. ¿Realmente debería abandonar todo por ella? ¿Qué pasaría con su fe, con su voto, con su alma? Mientras meditaba sobre ello, los recuerdos del monasterio acudieron a su mente. El monasterio donde había encontrado consuelo, pero también encierro. Un lugar donde la devoción y la disciplina eran la norma, pero donde las preguntas sobre la vida y el amor quedaban siempre sin respuesta. Ahora, enfrentado a la opción de abandonar esa vida o permanecer fiel a sus votos, la decisión era mucho más difícil de lo que había imaginado. Su mente se desvió hacia la imagen de su maestro, el abad, cuya voz siempre le había dado una dirección clara. Si él estuviera allí, seguramente le diría que debía mantener su lealtad a la fe y renunciar a cualquier pensamiento mundano. Pero, ¿y si la fe no era el único camino hacia la verdad? ¿Y si había algo más allá de las rígidas enseñanzas del monasterio, algo que solo podría encontrar en su corazón? Benedicta, que había estado observando en silencio, rompió el silencio con suavidad. Ambrosius, entiendo que esto no es fácil. Yo también he sido educada en la fe, y sé lo que se espera de nosotros. Pero también sé que el corazón no puede ser silenciado para siempre. No puedes vivir el resto de tu vida atormentado, buscando respuestas que tal vez nunca encuentres en los libros. Ambrosius la miró fijamente, su mirada profunda, atrapada entre el deseo y el deber. No quería parecer débil ante ella, ni perder la dignidad de su juramento, pero la tentación era real, palpable. El amor por Benedicta era una fuerza imparable que lo arrastraba con cada paso que daba hacia ella. No sé si puedo dejar todo atrás, dijo con voz quebrada. Todo lo que he sido, todo lo que he aprendido, todo lo que he prometido. He hecho votos que no son fáciles de romper. ¿Y si lo hiciera, sería solo por mí? ¿O también por ti? Benedicta suspiró, acercándose un poco más. En sus ojos había una mezcla de comprensión y preocupación. Sabía que la carga de la decisión no era solo de él, sino también de ella. Sabía que él no podía simplemente seguirla sin antes entender lo que eso significaba para su alma. Ambrosius, no te estoy pidiendo que me sigas sin pensar. Solo quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Qué quieres realmente? Porque si decides caminar a mi lado,
quiero que lo hagas por ti, no por lo que los demás esperan de ti. Ambrosius no respondió de inmediato. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión que se le venía encima. Un pensamiento surgió con claridad: debo decidir por mí mismo. No podía seguir viviendo una vida de sacrificio y represión sin saber quién era realmente. Necesitaba ver el mundo con sus propios ojos, sin filtros, sin limitaciones impuestas por otros. Y entonces, la duda que lo había atormentado durante tanto tiempo empezó a desvanecerse. No tenía todas las respuestas, pero ahora sabía que no podía seguir negándose lo que sentía. La vida monástica, con todas sus reglas y su aparente serenidad, no podía ser la respuesta definitiva a su búsqueda de sentido. Tal vez el verdadero sentido de la vida estaba en el amor, en el descubrimiento de uno mismo a través del otro. Miró a Benedicta, cuyos ojos esperaban su respuesta, y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Creo que sé lo que debo hacer, dijo, sus palabras llenas de determinación. No puedo seguir viviendo una vida de dudas y sacrificios sin saber quién soy. Benedicta, T. La joven sonrió suavemente, una sonrisa llena de comprensión y, quizás, de alivio. Ella había visto la tormenta en su alma y sabía que, finalmente, había encontrado la paz. Pero aún quedaba mucho por hacer, mucho por explorar. El camino por delante no sería fácil para ninguno de los dos, pero al menos sabían que lo recorrerían juntos. Ambrosius sintió una mezcla de liberación y temor. Había dejado atrás el refugio seguro de la fe y había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Libre para ser quien era realmente, libre para amar y ser amado sin restricciones ni remordimientos. El cielo estaba ahora oscuro, pero las estrellas comenzaron a brillar con intensidad. Ambas figuras, Ambrosius y Benedicta, se mantenían en pie bajo ese vasto cielo nocturno, mirando el horizonte con la incertidumbre del futuro, pero con la esperanza de un nuevo comienzo. El amor y el destino los habían reunido, y ahora, juntos, enfrentarían todo lo que el futuro les deparara. Este capítulo marca un punto de inflexión en la historia. Ambrosius, después de una larga lucha interna, finalmente toma la decisión de dejar atrás su vida monástica y seguir a Benedicta, abrazando lo que siente por ella. La trama se adentra más en la exploración del amor, la fe y la libertad individual, presentando una elección radical que cambiará el curso de sus vidas. Capítulo 10. La despedida del monasterio. El amanecer se alzaba tímidamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con suaves tonos dorados y rosados. El monasterio, silencioso como siempre, se despertaba lentamente al nuevo día. Sin embargo, dentro de sus muros, una quietud inusual se había instalado. Hoy no era un día común. Hoy, Ambrosius había decidido dar un paso que cambiaría su vida para siempre. Era temprano cuando Ambrosius se levantó de su cama, sin hacer ruido. En su rostro no se reflejaba el cansancio de la noche, sino una determinación renovada, como si el peso de su decisión le hubiera dado fuerzas inesperadas. Había decidido que ya no podía vivir bajo las reglas y expectativas que el monasterio le imponía. Ya no podía ignorar lo que sentía, ni el amor que lo había transformado en una persona diferente. Se vistió con rapidez, y mientras lo hacía, sus pensamientos volaban hacia Benedicta, que lo esperaba en el jardín. En su mirada había tanto apoyo como comprensión, como si ella entendiera perfectamente la batalla interna que había librado en su alma. Benedicta no había presionado, no le había pedido que tomara una decisión rápida. Había esperado pacientemente a que Ambrosius llegara a sus propias conclusiones. Al salir al pasillo, las sombras del monasterio parecían más profundas de lo habitual. Las paredes, tan familiares para él, le parecían ahora frías e implacables. Cada rincón, cada paso que daba, estaba marcado por los años de sacrificios y devoción, de ayunos, oraciones y trabajo. Había dedicado su vida a estos muros, pero ahora, al mirarlos, no podía dejar de sentir que le pedían más de lo que su corazón podía dar. El sonido de los pasos de Ambrosius resonaba en el pasillo vacío. El monje sabía que su partida no pasaría desapercibida. El abad seguramente se daría cuenta, y tal vez trataría de detenerlo. No podía evitar sentir una punzada de dolor al pensar en el rostro de su maestro, quien siempre lo había guiado con una mano firme pero justa. Sin embargo, ahora no podía seguir el camino que él le había marcado, ni seguir obedeciendo una fe que ya no le ofrecía respuestas. Cuando llegó a la puerta de la iglesia,
Un sentimiento de desarraigo lo invadió. Por un momento, dudó. Miró hacia el altar, las figuras de los santos, la imagen de Cristo, los bancos de madera en los que tantas veces se había arrodillado en oración. ¿Cómo podía alejarse de todo esto? ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que estaba dejando atrás todo lo que conocía y amaba? Pero entonces recordó a Benedicta. Recordó la promesa que se habían hecho el uno al otro: explorar la vida, ser sinceros consigo mismos, abrazar lo que sentían sin miedo. Recordó la paz que sentía cuando estaba cerca de ella, la certeza de que, a su lado, podría descubrir lo que realmente significaba vivir. Con un suspiro profundo, Ambrosius tomó la decisión final. Abrió la puerta y se dirigió hacia el jardín, donde la luz del sol comenzaba a iluminar las primeras flores de la temporada. Benedicta estaba allí, esperándolo. Su rostro mostraba una mezcla de ansiedad y esperanza, pero cuando vio a Ambrosius acercarse, su expresión se suavizó y sus ojos brillaron con algo cercano a la felicidad. No necesitaban palabras. Ambos sabían que este era el momento. ¿Estás listo?, preguntó ella, su voz suave pero llena de emoción. Ambrosius assentiu lentamente. No había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una lucha interna ahora se había transformado en una resolución firme y clara. Había tomado su decisión, y aunque sentía una ola de temor en su pecho, también sentía una extraña sensación de libertad. Sí, respondió, su voz llena de convicción. Estoy listo. Juntos, tomaron el primer paso fuera del monasterio, cruzando el umbral que los separaba de la vida que ambos habían elegido. Aunque el futuro era incierto, había algo liberador en el hecho de que ya no dependían de los dictados de otros, ni de las expectativas que les imponían. Ahora eran dueños de su propio destino. A medida que se alejaban del monasterio, Ambrosius miró una última vez hacia los muros del lugar que había sido su hogar durante tantos años. Sus ojos se llenaron de una mezcla de gratitud y tristeza. Había sido una escuela que lo había formado, pero también una prisión que lo había mantenido cautivo. Ahora, finalmente, sentía que podía ser él mismo, por primera vez en su vida. Benedicta lo miraba con una sonrisa silenciosa, como si también estuviera viendo el monasterio con nuevos ojos. Era el final de un capítulo, pero el comienzo de otro mucho más incierto, pero lleno de posibilidades. Ambos caminaron hacia el horizonte, hacia lo desconocido, con el corazón lleno de esperanza. No sabían qué les depararía el futuro, pero al menos sabían que se enfrentarían a él juntos. Y eso era todo lo que necesitaban. Este capítulo marca el momento en que Ambrosius finalmente toma la decisión de abandonar el monasterio, dejando atrás su vida monástica para seguir a Benedicta. Es un punto de no retorno, un acto de valentía y una aceptación de su nueva realidad, que marca el inicio de una vida más auténtica, pero también llena de incertidumbre. Capítulo 11. La nueva vida. Ambrosius y Benedicta caminaron en silencio, dejando atrás el monasterio que había sido el centro de la vida de Ambrosius durante tantos años. A medida que se alejaban de la seguridad que ofrecían sus muros, una mezcla de liberación y temor se apoderaba de ambos. Habían tomado una decisión radical, pero, al mismo tiempo, el futuro parecía incierto y lleno de preguntas sin respuesta. El camino que tenían por delante no era sencillo. Benedicta lo sabía. El mundo exterior, al que Ambrosius había sido apartado por tantos años, estaba lleno de desafíos que no podía prever. Ambos habían dejado atrás una vida de disciplina y rutina por una vida desconocida, una vida que requeriría no solo valentía, sino también adaptación. El paisaje que los rodeaba era ahora completamente diferente. En lugar de las paredes de piedra del monasterio, había campos abiertos, colinas verdes y un cielo despejado que se extendía hasta el horizonte. El aire parecía más fresco, más libre. Pero, a pesar de la belleza de su entorno, Ambrosius no podía evitar sentirse un poco perdido, como si hubiera dejado parte de su alma en el monasterio, atrapada en la obediencia y las reglas de la vida monástica. No te preocupes, dijo Benedicta al notar su inquietud. La vida no es algo que se pueda comprender de inmediato. Lo aprenderemos juntos, paso a paso. Ambrosius la miró, agradecido por sus palabras, pero también consciente de la verdad que contenían. La vida fuera del monasterio no sería fácil. Había sido educado para seguir órdenes, para someterse a una disciplina estricta. Ahora, de repente, se encontraba en un mundo donde tendría que tomar sus propias decisiones,
sin la guía de los monjes o las enseñanzas religiosas que habían sido su faro hasta ese momento. El primer día de su nueva vida transcurrió sin muchos incidentes. Caminaron durante horas, disfrutando del paisaje y de la compañía mutua, pero también enfrentándose a los recuerdos de lo que habían dejado atrás. Al caer la noche, se encontraron con una pequeña aldea. Era un lugar humilde, con casas de madera y techos de paja. En el centro, una fuente de agua servía de punto de encuentro para los aldeanos. Ambrosius y Benedicta decidieron descansar allí. Al principio, la gente los miró con curiosidad, pero, al ver que no representaban ningún peligro, comenzaron a tratarlos con amabilidad. La vida en la aldea era simple, pero también estaba llena de una calidez humana que Ambrosius no había experimentado en su vida monástica. Benedicta, que ya conocía algo de la vida fuera del monasterio, rápidamente entabló amistad con algunas de las mujeres del lugar, mientras Ambrosius se mantenía más reservado. Aunque disfrutaba de la compañía de Benedicta, sentía que aún le faltaba algo, la sensación de pertenencia, de ser parte de una comunidad. En el monasterio, aunque su vida era dura, siempre había sabido cuál era su lugar. Ahora, se sentía como un extranjero en un mundo nuevo y extraño. Esa noche, mientras se acomodaban en una pequeña choza de madera que les ofrecieron para descansar, Ambrosius no pudo evitar compartir sus pensamientos con Benedicta. No sé si estoy hecho para esto. La vida aquí es tan diferente. Todo parece más sencillo, pero a la vez más difícil. No hay reglas claras, no hay disciplina. Siento que no tengo dirección. Benedicta lo miró con ternura, tomando su mano con suavidad. Ambrosius, no se trata de reglas externas. Se trata de encontrar tu propia verdad. En el monasterio, seguiste lo que otros te dijeron, lo que otros decidieron por ti. Ahora, estás eligiendo tu propio camino. Puede ser confuso al principio, pero es tu camino, y eso lo hace valioso. Te prometo que, con el tiempo, encontrarás la dirección que buscas. Solo tienes que aprender a escucharte a ti mismo. Las palabras de Benedicta calaron hondo en el corazón de Ambrosius. Era cierto. Había vivido bajo la sombra de las reglas durante tanto tiempo que había olvidado cómo pensar por sí mismo, cómo tomar decisiones basadas en lo que realmente sentía. Tal vez, lo que necesitaba no era una estructura externa, sino la capacidad de confiar en sus propios juicios y en su capacidad para aprender y crecer. A la mañana siguiente, Ambrosius se levantó temprano. Mientras Benedicta aún dormía, salió de la choza y se dirigió al campo cercano. La luz del sol comenzaba a asomar por el horizonte, iluminando suavemente la tierra. El aire fresco de la mañana lo llenó de una sensación de renovación, como si estuviera respirando por primera vez. Caminó entre los campos, sin un rumbo fijo, simplemente disfrutando del momento. Durante su caminata, Ambrosius reflexionó sobre su vida. Había vivido en busca de respuestas externas, pero nunca se había detenido a buscar dentro de sí mismo. Ahora, en esta nueva vida, tendría que aprender a ser más consciente de su interior, de sus emociones y deseos. Quizás, pensó, el amor que sentía por Benedicta no era algo que debía rechazar, sino algo que debía aceptar, algo que lo ayudaría a encontrar su verdadero camino. Cuando regresó a la aldea, encontró a Benedicta hablando con los aldeanos, su rostro iluminado por la risa y la calidez de la comunidad. Él se unió a ella, sintiendo por primera vez que quizás había tomado la decisión correcta. Esta vida sería diferente, pero podía ser buena. Sería un camino de descubrimiento, no solo de su amor por Benedicta, sino también de sí mismo. Juntos, caminarían por este nuevo camino. Y aunque el futuro era incierto, Ambrosius ya no sentía miedo. Había dado el primer paso hacia su nueva vida, y lo haría con la certeza de que, pase lo que pase, ya no estaba solo. Este capítulo muestra el proceso de adaptación de Ambrosius a su nueva vida, lejos del monasterio y de las reglas que lo habían definido durante tanto tiempo. Se enfrenta a la incertidumbre, pero también comienza a comprender que su verdadera libertad radica en la capacidad de tomar sus propias decisiones y en confiar en su interior. La relación con Benedicta se fortalece mientras ambos comienzan a explorar lo que significa vivir juntos en este nuevo mundo. Capítulo 12. El reencuentro con el pasado. Ambrosius y Benedicta pasaron varias semanas en la pequeña aldea, viviendo de manera simple pero plena. La vida cotidiana era tranquila y alejada de las preocupaciones del pasado. El sol se alzaba cada mañana, iluminando los campos que rodeaban la aldea,
y las noches estaban marcadas por conversaciones junto al fuego, risas compartidas y sueños de un futuro aún incierto, pero lleno de posibilidades. Sin embargo, aunque la paz que había encontrado en este nuevo entorno era profunda, Ambrosius no podía evitar sentir que el pasado seguía llamándolo. Un día, mientras paseaban por el borde del bosque que rodeaba la aldea, Benedicta le habló de un hombre que había llegado a la aldea en busca de él. Al principio, Ambrosius no entendió de quién hablaba, pero al mencionar su nombre, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Era el abad del monasterio. Vino preguntando por ti, le dijo Benedicta, mirando a Ambrosius con una mezcla de preocupación y sorpresa. Dice que tienes algo que resolver con él. Ambrosius sintió un nudo en el estómago. Sabía que su decisión de abandonar el monasterio no había sido fácil, ni para él ni para aquellos que quedaban atrás. Sin embargo, en su mente había convencido a sí mismo de que no volvería atrás. Aún así, la idea de enfrentarse al abad, una figura de autoridad en la que había depositado su confianza, lo desconcertaba. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Ambrosius, sus ojos fijos en el horizonte mientras luchaba con sus pensamientos. No lo sé, respondió Benedicta. Solo sé que esta decidido encontrar. Y no creo que lo haga solo por hablar de ti. Algo más debe haber detrás de su visita. Ambrosius se quedó en silencio, sabiendo que no podía ignorar la situación. A pesar de haber tomado la decisión de vivir fuera de las reglas monásticas, algo en su interior le decía que no podía eludir el encuentro con su pasado. No se trataba solo de la figura del abad, sino de lo que representaba, una parte de su vida que había dejado atrás, pero que aún lo perseguía. Esa misma tarde, el abad llegó al pequeño pueblo, escoltado por 2 monjes que lo acompañaban. Al verlo, Ambrosius sintió una mezcla de ansiedad y tristeza. El abad, un hombre de porte severo pero sabio, lo miró fijamente, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. Había una cierta preocupación en sus ojos, pero también una esperanza tácita de que Ambrosius regresara al monasterio. Ambrosius, dijo el abad con una voz profunda. He venido a hablar contigo. El silencio entre ellos fue pesado, y aunque la aldea estaba tranquila, la tensión era palpable. Te has alejado de tu hogar, de tu familia, de lo que has conocido durante tantos años. ¿Por qué? ¿Qué te ha impulsado a abandonar el camino que elegiste? Ambrosius no sabía cómo responder. Había tantas cosas que decir, tantas razones para su decisión, pero en ese momento no encontraba las palabras adecuadas. Todo lo que había vivido en el monasterio le parecía lejano y borroso, como si estuviera hablando de la vida de otra persona. Sin embargo, lo que sentía por Benedicta era claro, cristalino en su corazón. No podía negarlo, y tampoco quería hacerlo. No puedo seguir viviendo bajo reglas que no son mías, dijo finalmente, con voz firme pero baja. He decidido elegir mi propio camino. Lo que hay fuera del monasterio es la vida que quiero vivir. El abad lo miró en silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Después, un suspiro profundo escapó de sus labios. No esperaba esta decisión de ti, dijo, su tono algo más suave. Siempre te vi como uno de los más devotos. Tu fe, tu dedicación, nunca dudé de ti. Pero esto no es solo un paso fuera del monasterio. Estás renunciando a todo lo que te enseñamos, a todo lo que compartimos. Y no sé si ese es el camino correcto para ti. Ambrosius no podía evitar sentir una punzada de dolor. Sabía que el abad había sido como una figura paterna para él, y esas palabras lo atravesaron profundamente. Pero también sabía que no podía seguir siendo la persona que el abad pensaba que era. Había llegado el momento de ser auténtico, de ser fiel a lo que sentía. Sé que lo que hago no es lo que esperabas, respondió Ambrosius, luchando por mantener la calma. Pero estoy siguiendo mi propio camino. Y no me arrepiento de ello. No sé si será el mejor, o si me llevará a donde quiero estar. Pero es mi camino, y por fin tengo la oportunidad de vivirlo. El abad lo observó con una mezcla de tristeza y comprensión. Quizá, en su corazón, entendía que Ambrosius ya no era el joven monje que había conocido. Quizá veía la decisión tomada no como un acto de rebelión, sino como una búsqueda personal de libertad. Pero, aunque lo entendiera, no podía evitar la sensación de pérdida. Había invertido tanto en la formación de Ambrosius, en la creencia de que estaba destinado a un camino espiritual. Y verlo alejarse le causaba un dolor profundo.
No puedo forzarte a regresar, dijo el abad finalmente. Lo que has elegido es tuyo, y solo tú puedes saber si es lo correcto. Solo quiero que sepas que, en el monasterio, siempre habrá una puerta abierta para ti. No importa lo que decidas. Siempre tendrás un lugar entre nosotros. Ambrosius asintió lentamente. No sabía si volvería algún día, pero esas palabras del abad le dieron una sensación de cierre. No se trataba de una rendición, sino de una aceptación. Ambos sabían que sus caminos se separaban, pero también sabían que, de alguna manera, siempre serían parte del mismo viaje. Gracias, dijo Ambrosius, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Y con una última mirada hacia el abad y los monjes que lo acompañaban, se despidió. Esa noche, mientras caminaban de regreso a su pequeña casa en la aldea, Ambrosius y Benedicta no intercambiaron muchas palabras. Ambos estaban pensando en el mismo encuentro, pero ninguno de los dos sabía cómo expresar lo que sentían. El pasado se había enfrentado al presente, y aunque todo parecía haber terminado, ambos sabían que las consecuencias de ese encuentro resonarían por mucho tiempo. Ambrosius había cerrado un capítulo importante de su vida, y aunque su corazón seguía dividido, sentía que, por fin, comenzaba a escribir su propia historia. Este capítulo representa el reencuentro de Ambrosius con el abad del monasterio, el cual es un punto crucial en su proceso de liberación. Aunque las palabras del abad y el encuentro no son fáciles, Ambrosius finalmente encuentra la certeza de que está tomando su propio camino, sin importar las expectativas del pasado. Es un paso hacia la autoaceptación, pero también hacia una nueva etapa llena de desafíos. Capítulo 13. La nueva vida. El tiempo siguió su curso en la tranquila aldea donde Ambrosius había decidido construir una nueva vida. A pesar de la libertad que había ganado al alejarse del monasterio, no podía escapar por completo de las dudas que lo acechaban en los momentos más solitarios. A menudo, mientras trabajaba la tierra o ayudaba a los aldeanos, sus pensamientos regresaban a lo que había dejado atrás. El monasterio, sus compañeros monjes, y especialmente, el camino espiritual que había sido su vida durante tanto tiempo. Sin embargo, Benedicta estaba allí, firme a su lado, brindándole apoyo incondicional. A pesar de las sombras que Ambrosius aún cargaba en su alma, ella era la luz que iluminaba su camino hacia el futuro. La relación entre ambos crecía con cada día que pasaba, y Ambrosius comenzaba a darse cuenta de que el amor que compartían era una forma de libertad en sí misma, tan poderosa y transformadora como la que había buscado al dejar el monasterio. Una tarde, mientras Ambrosius ayudaba a los aldeanos en la cosecha, una anciana del pueblo se acercó a él. Era conocida por su sabiduría y por haber vivido más de lo que muchos podían imaginar. Había visto pasar generaciones de habitantes, y su perspectiva sobre la vida era profunda y serena. Ambrosius, dijo la anciana con una sonrisa suave pero enigmática. He oído hablar de ti. Sé que has dejado atrás un pasado doloroso, pero veo algo en ti. Algo que todavía te persigue, algo que no has terminado de entender. Ambrosius la miró, algo desconcertado, pero curioso. No era común que los aldeanos se refirieran a él de esta manera, especialmente una mujer tan mayor. El misterio en sus palabras lo atrajo de inmediato. ¿Qué es lo que veo?, preguntó Ambrosius, dispuesto a escuchar. La anciana lo miró con ojos llenos de sabiduría, como si pudiera ver más allá de la superficie de su ser. Lo que tienes dentro de ti no se puede cambiar solo con alejarte de lo que te causó dolor. La paz que buscas no vendrá solo con el abandono del monasterio. Esa paz debe venir desde adentro, y, a veces, para encontrarla, uno debe enfrentarse a lo que ha dejado atrás. Ambrosius sintió una extraña mezcla de incomodidad y claridad en las palabras de la anciana. Era como si algo dentro de él estuviera tratando de comunicarse, algo que aún no había comprendido completamente. Había tomado una decisión valiente al dejar el monasterio, pero ahora sentía que esa decisión no estaba completa. Había comenzado una nueva vida, pero no había cerrado completamente el capítulo del pasado. ¿Cómo puedo encontrar esa paz?, preguntó, sabiendo que estaba buscando más de lo que podía comprender. La anciana asintió lentamente, como si ya supiera la respuesta. Tomó un pequeño cuaderno de su bolsillo y le entregó a Ambrosius una hoja en blanco. La paz no se encuentra en lo que otros te dicen. Está dentro de ti, esperando ser descubierta. Si quieres encontrarla, deberás escribir tu historia, ponerla en palabras, enfrentar lo que te atormenta y liberarte de ello. No importa lo que haya sido tu pasado.
Lo que importa es lo que harás con él. Ambrosius miró el trozo de papel, sintiendo una sensación de revelación, pero también de inseguridad. La anciana había tocado algo profundo en él. Si bien había tomado la decisión de alejarse del monasterio, aún no había hecho las paces con su propio corazón, con sus recuerdos y con lo que había dejado atrás. Esa noche, después de la cena, Ambrosius se retiró a su habitación. Miró el cuaderno que la anciana le había dado, pero no sabía por dónde empezar. Las palabras no venían con facilidad, pero algo en su interior le decía que debía comenzar. Tomó la pluma y, con cautela, escribió las primeras palabras. He sido monje, he vivido bajo reglas que no entendía, pero que seguí como si fuera mi destino. Dejé el monasterio buscando libertad, pero descubrí que esa libertad no estaba afuera, sino dentro de mí. Mi vida antes era de sacrificio, de penitencia, de renuncia. Pero esa vida no me permitió conocerme, no me permitió ser realmente yo. Ambrosius dejó la pluma en la mesa y se recostó en la silla, mirando las palabras escritas. Algo dentro de él había comenzado a cambiar, a tomar forma. No sabía dónde lo llevaría ese camino de escritura, pero en ese momento sentía una paz extraña, como si algo pesado comenzara a liberarse de su alma. Los días pasaron, y Ambrosius continuó escribiendo en el cuaderno, desenterrando recuerdos, emociones y pensamientos que había mantenido guardados durante años. Benedicta, aunque no comprendía todo lo que estaba sucediendo, lo apoyó en su proceso. Ella veía cómo Ambrosius comenzaba a transformarse, cómo poco a poco iba dejando atrás las sombras del pasado. Un mes después, cuando el cuaderno estuvo lleno, Ambrosius se sintió diferente. Había llegado a una comprensión más profunda de sí mismo, una comprensión que lo conectaba con su propia humanidad, con su propia alma. La paz que había estado buscando había llegado, no como un regalo exterior, sino como un proceso interior que había logrado completar. Una tarde, mientras caminaba por los campos con Benedicta, Ambrosius le habló de lo que había descubierto. Lo que me decía la anciana era cierto, dijo, mirando el horizonte con ojos más claros. La paz no está en huir del pasado, sino en aceptarlo y aprender a vivir con él. Escribí todo lo que había guardado dentro de mí, y ahora siento que puedo avanzar. Benedicta lo miró con una sonrisa serena. Me alegra que lo hayas encontrado, respondió. Sé que el camino no ha sido fácil, pero siempre he creído que, al final, la paz llega a quienes están dispuestos a aceptarla, sin importar lo que tengan que dejar atrás. Ambrosius asintió, sabiendo que había dado el primer paso hacia una vida verdaderamente libre. Ya no era solo el hombre que había dejado el monasterio. Ahora era alguien que había enfrentado su pasado, lo había comprendido y lo había integrado en su ser. Y con eso, había encontrado la paz que tanto había buscado. En este capítulo, Ambrosius comienza a enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a buscar una forma de sanar y encontrar la paz. El encuentro con la anciana y el proceso de escritura lo ayudan a liberarse de las cargas emocionales que aún lo ataban, permitiéndole avanzar hacia una vida más completa y auténtica. Capítulo 14. La confrontación interna. A pesar de la paz que había comenzado a encontrar en su interior, Ambrosius no podía dejar de sentir que aún había algo más que debía enfrentar. Su vida en la aldea, aunque tranquila y llena de momentos compartidos con Benedicta, aún estaba marcada por el peso de sus decisiones pasadas. Las sombras del monasterio seguían acechando su mente, y la sensación de estar incompleto nunca lo abandonaba del todo. Había días en los que, mientras trabajaba en los campos o ayudaba a los aldeanos con sus quehaceres, sentía una incomodidad profunda, como si algo en su alma se resistiera a sanar por completo. A veces, durante las largas noches de silencio, escuchaba sus propios pensamientos revoloteando en su cabeza, enredados en recuerdos y emociones que aún no había logrado superar. Benedicta, al darse cuenta de que algo estaba perturbando a Ambrosius, le ofreció su apoyo sin hacer preguntas directas. Sabía que el proceso de sanación no era algo que pudiera acelerarse. Sin embargo, entendía que su compañero debía encontrar el último paso hacia la reconciliación interior por sí mismo. Una noche, mientras ambos se encontraban en su hogar, Ambrosius rompió el silencio. Había algo que había estado guardando en su corazón durante semanas y que necesitaba decir. Benedicta, comenzó, con la voz cargada de una emoción contenida, siento que todavía hay algo que me falta. Aunque he escrito todo lo que tenía dentro, aunque he encontrado algo de paz, sigo sintiendo que no puedo escapar de lo que hice, de lo que fui.
La huella de mi vida anterior no se borra tan fácilmente. No sé si alguna vez podré perdonarme. Benedicta lo miró, con una expresión de comprensión profunda. Sabía que sus palabras no eran fáciles de escuchar, pero también sabía que no podía ofrecerle una solución mágica. Sin embargo, su apoyo incondicional siempre había sido su mayor fortaleza. Ambrosius, respondió con suavidad. Todos tenemos algo con lo que luchar. No se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con eso. El pasado no se borra, pero sí se puede cambiar la manera en que nos relacionamos con él. Si te sigues condenando por lo que hiciste, nunca podrás vivir en paz. La única manera de sanarte es aceptar lo que fuiste, lo que hiciste, y entender que el hombre que eres ahora no tiene que ser definido por ese pasado. Ambrosius la miró, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Sentía un alivio profundo al escuchar esas palabras, pero también una sensación de temor. ¿Sería capaz de aceptarse a sí mismo? ¿Sería capaz de perdonarse? Esa noche, después de la conversación, Ambrosius no pudo dormir. Se levantó sigilosamente, dejando a Benedicta descansar, y salió al aire libre. La luna llena iluminaba el campo y el cielo estrellado parecía ofrecerle una perspectiva infinita. Caminó por el sendero, solo, en busca de respuestas. Durante su caminata, recordó los momentos de su vida en el monasterio, los años de sacrificio, los momentos de duda y los de fe ciega. Recordó cómo había sido seducido por la idea del sacrificio, de la pureza, de la penitencia. Pero también recordó los momentos de angustia, la sensación de estar atrapado en una vida que no era suya, la lucha interna por encontrar su propio camino. De repente, se detuvo en seco. Una idea clara y poderosa surgió en su mente. Todo lo que había vivido, tanto las buenas como las malas experiencias, lo habían formado, lo habían hecho ser quien era. El sufrimiento, aunque cruel, también era una maestra. No podía deshacerse de él, pero sí podía transformarlo en algo que lo ayudara a crecer. Con esa realización, una nueva comprensión se asentó en su corazón. Ya no podía seguir viéndose solo como el hombre del monasterio, el monje que había fallado en su misión. Ahora era algo más. Era un ser humano que había vivido, aprendido y, sobre todo, evolucionado. Decidió que no más huiría de su pasado. No más escapatorias. Aceptaría las cicatrices que había dejado en su alma, porque esas cicatrices eran los testigos de su evolución. En lugar de sentirse condenado por lo que había hecho, abrazaría esas experiencias y las usaría para convertirse en una mejor persona, una persona capaz de encontrar la paz que tanto anhelaba. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a alzarse en el horizonte, Ambrosius regresó a su hogar. Se sentó junto a Benedicta, que ya estaba despierta, esperando con paciencia. Al verla, su corazón se llenó de gratitud. Ella había sido la clave para su sanación, para su aceptación. Benedicta, dijo con una sonrisa serena, creo que finalmente he entendido lo que debo hacer. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar mi relación con él. No soy la misma persona que fui, y no tengo que seguir cargando con esa condena. He encontrado la paz, y ahora sé que puedo seguir adelante. Benedicta lo miró, y en su mirada vio la verdad en las palabras de Ambrosius. El hombre que amaba había encontrado la aceptación de sí mismo, y eso le daba una paz que nunca había tenido antes. Ambrosius se dio cuenta de que, a partir de ese momento, su vida sería diferente. Ya no huiría de su pasado, sino que caminaría hacia el futuro con la certeza de que lo que había vivido había sido necesario para llegar a ser la persona que ahora era. La paz no era la ausencia de dolor, sino la aceptación de todo lo que uno es, con sus luces y sombras. Este capítulo marca el momento decisivo en el viaje interno de Ambrosius. Finalmente enfrenta y acepta su pasado, eligiendo vivir con él en lugar de huir de él. Este proceso de confrontación interna lo lleva a la liberación y a la paz, lo que le permite, por fin, abrazar su nueva vida con Benedicta sin las sombras del ayer. Capítulo 15. La libertad hallada. El sol se levantaba tímidamente sobre el horizonte, despojando lentamente a la noche de su manto oscuro. El campo, bañado por los primeros rayos del día, parecía despertar con una tranquilidad que Ambrosius había comenzado a entender y valorar profundamente. Era el comienzo de un nuevo día, pero para él, era el inicio de una nueva vida, libre de las cadenas de su pasado. Benedicta, al igual que él, despertó al suave sonido del viento acariciando los árboles cercanos.
Sin decir una palabra, se levantó y se acercó a él. Ambos se miraron, y en esos ojos llenos de complicidad y amor, Ambrosius encontró lo que había estado buscando todo ese tiempo. El sentido de pertenencia, la aceptación y la paz que siempre había deseado. A pesar de las duras luchas internas que había enfrentado, ahora comprendía que, al fin, había encontrado su lugar en el mundo. Había dejado de ser un monje atormentado por las decisiones que había tomado. Ya no se veía como el hombre roto que una vez pensó que nunca podría sanar. Ahora era alguien que entendía que la perfección no era alcanzable, pero la paz sí podía lograrse a través de la aceptación, del perdón y del amor. Se acercó a Benedicta, tomando su mano con ternura, como si ambos compartieran una conexión más profunda que las palabras pudieran expresar. «Hoy es un nuevo día, Benedicta», dijo con voz suave. «Y con este día, dejo atrás todo lo que me mantenía prisionero. Ya no soy el monje que huye de su destino. Ahora soy alguien que ha aprendido a caminar hacia adelante, con la cabeza en alto, y con la certeza de que el camino que elijo es el que me pertenece». Benedicta sonrió, no porque lo viera como una revelación inesperada, sino porque sabía que finalmente había llegado al punto donde Ambrosius podía ser el mismo. Ya no había más lucha interna, ya no había más preguntas sin respuesta. Solo quedaba la paz que venía de la autocomprensión. «Y yo estaré aquí a tu lado, siempre», respondió ella, con una mirada que reflejaba amor y apoyo incondicional. «La vida nos ha unido por una razón, y no importa lo que el futuro nos depare, siempre seremos capaces de enfrentar lo que venga, juntos». El viento que soplaba por el campo se volvió más fuerte, como si celebrara con ello su liberación interior. Ambrosius, sintiendo la presencia de Benedicta a su lado, comenzó a caminar hacia el horizonte, hacia el futuro que ahora se veía claro y lleno de esperanza. La carga de su pasado ya no pesaba sobre sus hombros. Había aprendido a aceptarlo y a usarlo para crecer, para ser mejor. Caminó con paso firme, no porque estuviera huyendo de algo, sino porque finalmente sentía que estaba avanzando hacia lo que verdaderamente le pertenecía. Una vida de libertad, amor y, sobre todo, aceptación. A su lado, Benedicta caminaba con la misma determinación. Juntos, ambos sabían que lo que el futuro les traía no era tan importante como el hecho de que, por fin, eran libres de vivir el presente. Ambrosius miró el paisaje que se extendía ante él. Los campos, las montañas distantes, y el cielo abierto. Todo le parecía ahora más vasto, más lleno de posibilidades. La vida le ofrecía la oportunidad de construir algo nuevo, algo lleno de paz, de decisiones propias y de un amor que no lo ataba, sino que lo liberaba. La sombra del monasterio, que antes lo había perseguido, ya no estaba ahí. Había desaparecido junto con la tormenta interna que había acechado su corazón durante tanto tiempo. En su lugar, ahora había luz, claridad y un camino sin ataduras. Había aprendido, finalmente, que el verdadero monasterio no estaba en las paredes de una iglesia ni en las reglas impuestas por otros, sino en el alma misma, en la libertad de vivir en armonía con uno mismo. Ambrosius y Benedicta llegaron a una pequeña colina, desde donde se podía ver la aldea a lo lejos. Un viento cálido soplaba, y el cielo se mostraba despejado, prometiendo un día lleno de posibilidades. Ambos se detuvieron y miraron a su alrededor, con el corazón ligero y el espíritu en paz. «Estamos listos para comenzar», dijo Ambrosius, con una sonrisa genuina en su rostro. «Sí, estamos listos», respondió Benedicta, apretando su mano con un gesto de complicidad. Y en ese momento, en lo más profundo de su ser, ambos sabían que el verdadero viaje no era uno de distancias físicas, sino uno de transformación interna. Ya no necesitaban buscar respuestas en las sombras del pasado ni en los miedos del futuro. El único lugar donde podrían encontrar lo que necesitaban era en el presente, en el amor que se daban mutuamente y en la libertad que ambos habían aprendido a abrazar. Con ese entendimiento, continuaron su camino, avanzando juntos hacia el horizonte, hacia el futuro que les aguardaba, sabiendo que, aunque los desafíos podrían aparecer, nada podría detenerlos ahora. Habían encontrado lo que más buscaban, la paz, el amor y, sobre todo, la libertad para ser quienes realmente eran. Este final no es el final de la historia de Ambrosius y Benedicta, sino el inicio de una nueva etapa. Después de años de lucha interna, Ambrosius había encontrado su paz, su propósito y su lugar en el mundo. Había aprendido que la libertad no estaba en huir de uno mismo, sino en aceptarse completamente y abrazar el camino que la vida les ofrecía. El monje y la hija del verdugo no solo habían encontrado el amor,
sino también la sabiduría necesaria para vivir una vida plena, sin arrepentimientos ni cargas del pasado. Al final, su viaje no solo fue físico, sino espiritual, un viaje hacia la autocomprensión, la aceptación y la libertad. Y mientras caminaban juntos hacia el futuro, sabían que el amor y la paz serían siempre su norte. Y así concluimos esta historia llena de transformación y redención. Si te ha gustado este viaje, no olvides apoyar el canal dándole like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas narraciones. Gracias por ser parte de esta comunidad y hasta el próximo capítulo.